¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Muchas gracias por participar en nuestro canal. Bienvenidas y bienvenidos. En este video voy a hablarte de unos aviones militares que acaba de enviar Rusia a Cuba. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué hizo? ¿Y qué repercusiones tienes en el país poderoso? Vamos hasta allá. Hace 48 horas, el jueves, por allí, el gobierno del país poderoso emitió nuevas sanciones contra Cuba. Ha emitido más de 250. Ahora caen otras contra 7 altos funcionarios cubanos por todo lo que sucedió en las protestas del 11 de julio. No tardaron o no pasaron 48 horas para que 2 aviones militares rusos de carga llegaran hasta La Habana. No tardaron 48 horas. Más de 80 toneladas en alimentos, en medicinas, en mascarillas. Porque hay que recordar lo siguiente, Cuba está pasando por una situación extremadamente compleja en estos momentos. No solo a nivel económico, que ya lo tiene por el bloqueo durante más de 60 años, sino también con la pandemia. Más de 9.000 contagios, o más cerca de 9.000 contagios diarios, y cerca de 80 fallecidos diarios. ¿Por qué? No han podido. No han podido comprar medicamentos en el exterior debido al embargo. Ahora, desde el país poderoso dijeron que vienen más sanciones, que esto es apenas el comienzo, que es la uñita. Para que ustedes se imaginen, hace menos de un mes, más de 190 países votaron contra ese embargo en la ONU. Más de 190 de casi 210 que hay. Solamente 2 votaron en contra. Adivinen, el país poderoso e Israel. Y ustedes saben un latinoamericano que se sumó como una abstención, Colombia. Ya lo hemos dicho, Colombia es ahorita mismo la plataforma desde donde el Imperio A está tirando los ataques hacia Latinoamérica. Ahora, yo te voy a decir algo como venezolano y también como latinoamericano. Esto que le está haciendo el país poderoso a Cuba en esta situación tan compleja de la pandemia, ya no los hizo a nosotros. Aquí con COVAX, el mecanismo COVAX, tuvimos que hacer de tripas corazones. Nos negaron un crédito rápido del Fondo Monetario Internacional por influencia de Estados Unidos. Cierre de los mercados crediticios y la persecución que, como todos saben ustedes, para la compra de la medicina a nivel internacional, con todos los bancos cerrados, con los bancos con miedo, que no pasan las transacciones, que me van a sancionar, que mejor busca otra firma que te lleve a ti esos medicamentos. Hace pocos días el alcalde de Miami dijo: no, tenemos que invadir a Cuba. Yo le pido al Congreso que dé la orden, la autorización para invadir a Cuba. Imagínense ustedes, las redes sociales durante el estallido social jugaron un papel preponderante. Ahora, ¿qué hay detrás de este envío? En este envío hay detrás de una política geoestratégica y geopolítica de los rusos con estos 2 aviones. Porque los rusos fueron uno de los primeros, junto a los chinos, en enfrentar al país poderoso por Cuba, diciéndole: deja de entrometerte, deja de estar sancionando a los países. Y representa esto solidaridad, unión y a su vez también desde el punto de vista geopolítico meterse de lleno y seguirse aquí en el hemisferio donde está el país del norte. Hay que recordarle a todos los latinoamericanos, hay que recordar lo siguiente. Cuando la pandemia comenzó, ¿quién fue el país que más ayudó pese a estar embargado por más de 60 años? Fueron los cubanos, que enviaron a varios países, incluso de Europa, enviaron las brigadas para combatir a la pandemia. Ya es legendaria las brigadas allá en Italia. Entonces, ¿por qué nuestros países latinos, por qué no podemos ayudar a los cubanos? Por imposición del país del norte, porque dicen que allí hay una dictadura. Y entonces, ¿qué es lo que hay allí en los países
del Golfo Pérsico. ¿Qué es lo que hay allí? En la cual es Alemania, Francia, Italia, el país del norte. Le compran a esas dictaduras y la ponen por todo lo alto. Ustedes saben a quiénes me refiero. A Emiratos, a Arabia Saudí, a Qatar, a Kuwait. Esos son peores que la dictadura cubana. Que sí lo hay, pero cada país debe caminar por su sendero. Entonces eso hay que reportarlo, hay que decirlo para el tema de la discusión. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes participen y me digan qué opinan de estas sanciones, nuevas sanciones del imperio hacia los cubanos y de los rusos llegando transporte con medicina y ayuda humanitaria. Muchas gracias y será hasta la próxima.